Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Mi nombre es Daniel y trabajo como enfermero en el turno nocturno del Hospital San Miguel. Es un hospital viejo, con paredes que crujen y pasillos que parecen alargarse en la penumbra. No es el lugar más acogedor, pero es el trabajo que tengo, y como todos los demás he aprendido a acostumbrarme a la rutina de la noche. Lo que ocurrió una noche de otoño, sin embargo, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre ese hospital. Era una noche como cualquier otra. El sonido de las máquinas, los pitidos suaves y constantes de los monitores, era mi única compañía. La mayoría de los pacientes dormían profundamente, y aquellos que estaban despiertos no parecían tener más que quejas triviales. Recuerdo que esa noche me tocaba la sala de urgencias, una de las más alejadas, lo que la hacía aún más silenciosa. Había algo en la calma de esos pasillos oscuros que me hacía sentir una inquietante sensación de soledad. Mientras caminaba hacia la sala de emergencias para revisar los informes de los pacientes, algo extraño ocurrió. Una puerta, que solía estar siempre cerrada, se abrió sola ante mí. No había nada que la impulsara, ni viento, ni movimiento. La puerta simplemente se abrió con un suave chirrido, como si invitara a alguien a entrar. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. Dejé de caminar y me detuve frente a la puerta abierta. La oscuridad del pasillo que se extendía hacia el fondo parecía más densa de lo normal. Un silencio pesado envolvía la escena, y por un momento me sentí como si todo el hospital hubiera dejado de respirar. Decidí entrar más por curiosidad que por cualquier otra cosa. A veces la rutina puede volverse abrumadora, y un cambio, por más pequeño que fuera, era bienvenido. Al dar el primer paso, la temperatura bajó. No estaba preparado para ese escalofrío que recorrió mi espina dorsal. Avancé, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. El pasillo estaba oscuro, con las luces parpadeando ocasionalmente, como si estuvieran a punto de apagarse. Sentí como mi respiración se volvía más lenta, más profunda, mientras mis pasos resonaban en la quietud. Al llegar al final del pasillo, me encontré con una puerta antigua, un tanto deteriorada. No era la típica puerta que uno esperaría ver en un hospital moderno. Esta parecía una puerta olvidada, una que no pertenecía a este tiempo, ni a este hospital. En la parte superior había una pequeña ventana de vidrio opaco, pero lo que me llamó la atención fue lo que estaba escrito en la puerta. No eran palabras legibles, sino símbolos extraños que no pude reconocer. Curioso, me acerqué para examinar más de cerca. Cuando tocó la madera sentí que algo dentro de mí me decía que debía irme. Pero ya era tarde. Mi mano había alcanzado la perilla, y con un leve giro, la puerta se abrió. Lo que vi me heló la sangre. La habitación que se encontraba más allá no era una sala de hospital en absoluto. Era pequeña, con paredes cubiertas por moho, y el aire estaba viciado, como si no se hubiera respirado allí en años. En el centro de la habitación había una vieja silla de ruedas, oxidada por el paso del tiempo. Pero lo peor era lo que había en el suelo, una alfombra vieja y gastada con manchas que no podía identificar. Un murmullo bajo, casi imperceptible, provenía de las paredes, como si el lugar estuviera susurrando algo que no podía entender. Me acerqué un paso más, el ruido aumentando conforme avanzaba, hasta que una de las luces del techo se apagó de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Sentí como mi corazón latía con fuerza, y mi mente me decía que debía salir de allí. Pero algo me impulsó a quedarme. Lo sé, fue una locura, pero estaba allí, y algo me mantenía cautivo. Al fondo, junto a la silla de ruedas, vi una figura. Era una sombra, apenas perceptible, pero estaba allí. La forma de una persona, o algo que una vez lo fue. Antes de que pudiera dar un paso más, una risa suave, casi ahogada, llenó el aire. Era como si alguien se estuviera burlando de mí,
pero de una manera siniestra, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Con el miedo creciendo dentro de mí, decidí dar un paso atrás, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché un susurro claro, como si alguien me hablara directamente al oído. Vas a ser uno de ellos. Y entonces todo se apagó. El siguiente recuerdo que tengo es de estar de pie en medio de ese oscuro pasillo, temblando. No sé cuánto tiempo había pasado, ni cómo había llegado allí. Todo a mi alrededor parecía normal nuevamente, como si el pasillo ya no guardara la misma tensión de antes. Sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que algo extraño había sucedido. Respiré profundamente y traté de calmarme. Pensé que tal vez había sido un simple sueño, producto de la soledad y el cansancio acumulado. Solo fue tu mente jugándote una mala pasada, me dije, repitiéndomelo en voz baja, como si al pronunciar esas palabras pudiera deshacerme del malestar que me ahogaba. Me giré y comencé a caminar de regreso, pero el murmullo que había escuchado antes seguía presente, bajo, persistente, como un eco lejano que se negaba a callar. No estaba seguro de si provenía de mi mente o si realmente había algo en el hospital que no debía estar allí. Al regresar a la sala principal, todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Los pacientes dormían, como si nada hubiera alterado la calma nocturna. Traté de volver a mi rutina, a lo que se suponía que debía hacer: verificar los informes, revisar las máquinas y asegurarme de que todo estuviera bajo control. Pero no pude dejar de pensar en lo que había visto, en la figura que había estado en esa habitación. Me pregunté si alguien más había notado algo raro. Decidí preguntar a algunos de los demás empleados, pero al hacerlo, descubrí algo aún más desconcertante. Ninguno de ellos parecía tener conocimiento de esa habitación. Nadie sabía de qué les hablaba. Ni siquiera reconocían la puerta que había encontrado. No era posible después de todo. El hospital había sido renovado en varias ocasiones, y los registros no mostraban ningún cambio en el edificio que indicara la existencia de esa habitación. ¿Me habría estado inventando todo? No, la sensación de realismo era demasiado fuerte como para considerarlo una alucinación. Al principio traté de convencerme de que era solo un accidente, una mala jugada de mi mente cansada, pero conforme avanzaba la noche, algo me decía que lo que había experimentado era real, y que tal vez lo más peligroso era ignorarlo. A lo largo de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, al igual que las máquinas. Un frío helado se apoderó de la sala de descanso, y aunque intenté abrigarme con mi chaqueta, el aire seguía siendo extraño, inquietante. Entonces, sin querer, mis pensamientos volvieron a ese lugar oscuro, ese pasillo olvidado. Sentí que algo me llamaba, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. No pude evitarlo. Algo me estaba empujando, y la curiosidad me venció una vez más. Decidí regresar a la habitación. Cuando llegué allí, la puerta estaba cerrada tal como la había dejado. No estaba segura de qué esperaba encontrar. La figura, los susurros. Tal vez solo estaba buscando respuestas. Aunque sabía que podría no gustarme lo que encontraría. De nuevo tomé la perilla. Estaba fría, mucho más de lo normal. El silencio era tan profundo que casi dolía. Esta vez, no podía ignorar el creciente sentimiento de miedo que me envolvía. Pero por alguna razón lo que sentí no era solo miedo, sino también una sensación de inevitabilidad, como si todo me estuviera llevando a ese momento. Abrí la puerta, y al igual que antes, un aire pesado me dio la bienvenida. Pero esta vez, el cambio fue inmediato. La oscuridad de la habitación se sentía diferente, más densa, como si hubiera algo más allí, algo que no pertenecía a este mundo. De repente escuché unos pasos a lo lejos, muy suaves, como si alguien caminara por los pasillos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi respiración se volvió irregular. Pensé que tal vez otro compañero estaba rondando por allí, pero el sonido de los pasos se acercaba más, cada vez más cerca. Era inconfundible. Los pasos eran lentos pero claros. Me giré para mirar hacia el pasillo, pero no vi a nadie. Un grito sordo rompió el aire en ese instante. No era un grito humano, pero lo oí, profundo, como si viniera de una garganta rasgada, algo que me hizo estremecerme hasta los huesos. El miedo me paralizó. El cuarto de nuevo estaba vacío, pero ya no estaba solo. En el rincón,
Donde antes había solo oscuridad, pude ver una figura vaga, una sombra que se movía lentamente. No podía distinguir sus detalles, pero la sensación de frío y desolación se intensificó. La figura se desplazaba hacia mí, sin prisa, pero sin detenerse. ¿Quién está ahí? Mi voz salió temblorosa, pero no hubo respuesta. La figura siguió acercándose. No pude respirar ni moverme. Las piernas me fallaron, pero algo en mi interior me decía que debía seguir allí, que no podía huir. Con cada paso que la sombra daba, yo sentía como si un peso invisible me arrastrara hacia ella. Fue entonces cuando escuché un susurro, tan cerca de mi oído que casi no lo creí. Te hemos estado esperando. El susurro quedó suspendido en el aire, resonando en mi mente como una melodía distorsionada que se repetía sin cesar. Te hemos estado esperando. Esas palabras parecían arder en mis oídos. No podía moverme, no podía hablar, solo podía quedarme allí, con el miedo envolviéndome, esperando que... ¿Quién? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué me había tocado a mí? La figura, esa sombra que parecía no ser de este mundo, estaba ahora a solo unos pasos de mí. Aunque no podía verla claramente, podía sentir su presencia de una manera tan palpable que me helaba la sangre. El aire se espesaba, denso, como si me estuviera envolviendo en una manta fría y húmeda que me sofocaba. En ese momento mis pensamientos se atropellaron y la lógica intentó abrirse paso a la fuerza. Estaba agotado. Tal vez todo esto era una alucinación, el estrés, el cansancio extremo. Pero no podía ignorar lo que sentía. Había algo en esa oscuridad que era real. Algo tan real que hasta el ambiente a mi alrededor había cambiado, como si la propia esencia del hospital se hubiera torcido. Intenté forzar un paso atrás, pero mi cuerpo no me respondía. Cada músculo se había vuelto pesado, pegajoso, como si estuviera atrapado en la neblina de un mal sueño. Pero no podía dejar de mirar esa figura. Y entonces, ella habló de nuevo, con una voz tan baja y temblorosa que parecía provenir de una garganta que había sido rasgada por el tiempo mismo. No eres el primero, ni serás el último. Mis ojos se agrandaron de terror al escuchar esas palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿A quién se refería? Pero antes de que pudiera responderme a mí mismo, la figura desapareció de mi vista tan rápido como había aparecido. Un parpadeo, y ya no estaba. La luz de la habitación titiló una vez más, y por un instante, pensé que mis ojos me estaban engañando. Tal vez había sido un juego de sombras. Sin embargo, cuando la luz se estabilizó, vi algo aún más inquietante. En el suelo junto a mí, había un pequeño charco oscuro, algo que no podía identificar. No era agua. No olía a nada familiar, pero parecía moverse, como si respirara. Y era tan negro, tan profundo, que no podía mirarlo demasiado tiempo, sin sentir un estremecimiento recorrerme. Poco a poco, la habitación volvió a la normalidad. O eso pensé en un principio. Pero algo había cambiado en mi interior, un sentimiento persistente, que me decía que algo estaba observándome, que no estaba solo. Quería huir, salir de allí lo más rápido posible, pero las piernas me fallaban, y el miedo me paralizaba aún más. De pronto la puerta de la habitación se cerró de golpe, de una manera violenta. El sonido del cierre resonó por todo el pasillo, y en ese instante sentí una presión en el aire, como si una fuerza invisible me estuviera empujando contra las paredes. La respiración me faltó, pero no podía apartar la vista de la puerta, esperando que algo o alguien emergiera de esa oscuridad que se cernía sobre ella. Mis pensamientos se entrelazaron y el miedo se transformó en desesperación. Necesitaba salir, gritar, correr, pero estaba atrapado en ese lugar, en esa habitación, en esa pesadilla que no parecía tener fin. De repente la puerta se abrió lentamente, con un crujido que hizo que mi piel se erizara. Algo o alguien estaba al otro lado, pero no pude verlo. Lo único que podía hacer era escuchar el sonido de pasos que venían hacia mí. No estaba solo. Mi corazón latía a un ritmo frenético. ¿Quién estaba ahí? ¿Era uno de los pacientes? ¿Un compañero? ¿O era algo peor? La figura volvió a aparecer, esta vez más cercana, más tangible. Podía ver sus ojos, o al menos creía que los veía.
Eran 2 esferas vacías, sin vida, pero llenas de una oscuridad infinita. Y aunque su rostro era indistinguible, sentí que su mirada se clavaba en mí, como si pudiera ver hasta lo más profundo de mi alma. No podía soportarlo más. Necesitaba escapar, huir, pero algo me retenía. Algo me decía que si huía nunca volvería a ser el mismo. Estaba atrapado en un ciclo, en un juego del que no sabía si podría salir. El sonido de los pasos se detuvo frente a mí. Un susurro, el mismo de antes, resonó nuevamente. Te hemos estado esperando, pero ahora eres uno de nosotros. Y antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, dejando una sensación de vacío que me dejó sin aliento. La luz parpadeó una vez más, y cuando volví a mirar alrededor, todo parecía estar en su lugar. Pero dentro de mí, sabía que algo había cambiado, algo que ya no podía ignorar. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Había sido todo una ilusión? ¿El agotamiento y la tensión habían jugado una broma cruel en mis sentidos? No sabía qué pensar, pero el miedo seguía siendo muy real. Algo estaba sucediendo en este hospital, algo más allá de lo que la razón podía explicar. Intenté, convencido de que todo era producto de mi mente, que el cansancio había hecho lo suyo, pero no pude evitarlo. Ese susurro, esa sensación de que algo me observaba, era demasiado palpable para ser solo un delirio. Decidí caminar por el pasillo, en un intento de despejarme, de confirmar que todo era una fantasía en mi cabeza. El silencio era ensordecedor. Con cada paso que daba el eco resonaba, y una sensación de incomodidad aumentaba con cada segundo. Las luces titilaban con la misma frecuencia que antes, pero ahora era diferente. La sensación de estar siendo observado no se iba. Llegué a la sala de descanso, vacía como siempre en los turnos nocturnos. Decidí sentarme y tratar de tomar un poco de aire. Respira profundamente, decía para mí mismo, esto es solo un mal sueño. Pero incluso en ese intento, no pude dejar de escuchar algo. Un leve susurro, tan suave que podía haber sido el sonido del viento atravesando una rendija. No estaba solo. Giré rápidamente hacia la ventana, como si la simple acción de mirar fuera a devolverme la calma. El pasillo estaba tan vacío como antes, pero había algo extraño. Una sombra, una silueta en el extremo más alejado. Era casi imperceptible, pero allí estaba. No podía distinguir bien si era alguien o si era solo mi mente buscando más pruebas para confirmar mi miedo. Decidí acercarme, mi corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. Cada paso se sentía más pesado, y el sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda. A medida que me acercaba, la figura parecía desvanecerse, como si se desintegrara en la luz tenue del pasillo. Sin embargo, aún sentía su presencia, como si estuviera justo detrás de mí, observándome, esperando a que me acercara aún más. No pude soportarlo más. Di un paso atrás, luego 2, y comencé a caminar rápidamente hacia la salida del hospital. Lo que fuera que estaba pasando en esos pasillos, no era algo que pudiera entender o controlar. Solo necesitaba salir. El aire fresco del exterior era mi única salida, mi única forma de volver a sentir que estaba a salvo. Pero justo cuando llegué a la puerta de salida, algo me detuvo. Un sonido detrás de mí, como un susurro que ya no venía de la figura que había visto antes, sino de algo que estaba dentro de mí. Algo que me decía que no estaba acabado, que todo esto no era un accidente, que lo que había vivido esa noche iba más allá de lo que la razón podría explicar. Vas a regresar, decía el susurro. Nosotros siempre te encontraremos. Y en ese momento supe que, tal vez, no era yo quien estaba atrapado en un lugar desconocido. Tal vez, había algo mucho más profundo que me estaba llamando de vuelta, algo que ya no podía escapar. Dejé la puerta abierta, pero no pude irme. Algo dentro de mí sabía que si lo hacía, todo volvería a comenzar. Mi corazón latía con fuerza, pero en el fondo, ya no sabía si quería escapar. El hospital, esa sombra, esa presencia, era como un ciclo sin fin. Y mientras miraba la puerta cerrarse lentamente, una fría sensación de inevitabilidad me invadió. Al final, ya no pude distinguir si el hospital estaba vacío o si estaba siendo llenado por algo mucho más antiguo que mi propia existencia. Algo que esperaba en la oscuridad. Algo que me había estado esperando desde el principio.
Nunca había creído en lo que llaman cosas extrañas. Siempre pensaba que las leyendas urbanas y las historias de terror eran solo para mantener a los niños dentro de sus camas durante la noche. Pero todo cambió hace 2 meses, en ese turno nocturno que nunca olvidaré. Mi nombre es Alejandro, y trabajo en una oficina de servicios tecnológicos. Mi turno era el último del día, de 10 p.m. a 6 a.m. Los demás empleados ya se habían ido, y solo quedaban algunos de nosotros. Durante las primeras semanas, todo era tranquilo. El sonido de las teclas, el tintineo de las tazas vacías de café y las luces fluorescentes eran lo único que me acompañaba. Pero con el paso del tiempo, empecé a notar algo extraño, algo que no podía explicar. Era una noche particularmente fría, con las ventanas empañadas por el frío y la quietud del edificio que parecía envolverlo todo. Mi compañero de turno, Javier, se había ido a casa mucho antes. Como siempre, me quedé solo. La oficina estaba en el último piso de un rascacielos de casi 20 plantas. A esa hora, no había casi nadie por el edificio, solo algunos de los vigilantes de seguridad, pero nunca los veía. Yo estaba acostumbrado a la soledad, o al menos pensaba que lo estaba. Comencé a trabajar en mi computador, revisando algunos informes, cuando algo me hizo mirar hacia el pasillo. No escuché nada, pero algo me dijo que había algo ahí. No era un sonido, ni una vibración, solo una sensación, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad del pasillo. Sacudí la cabeza y volví a la pantalla. Es solo el cansancio, pensé, tratando de darle una explicación lógica. Sin embargo, al poco rato, la sensación volvió. Esta vez, más fuerte. Miré hacia el pasillo y, por un segundo, creí ver una figura a lo lejos. Pensé que era uno de los vigilantes que pasaba rápidamente, pero algo en la manera en que se movía me hizo dudar. No caminaba como una persona normal, era más una figura deslizándose, casi flotando. Traté de ignorarlo, convencido de que era mi mente jugando conmigo. A esa hora, el cansancio juega malas pasadas. Pero entonces, la puerta de la sala de servidores se cerró de golpe. Un sonido seco, fuerte, que me hizo saltar del asiento. No había viento, no había nadie más. ¿Quién o qué había cerrado la puerta? La luz del pasillo parpadeó brevemente, y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré alrededor buscando alguna explicación, pero por supuesto, no encontré ninguna. Intenté hacer lo que siempre hacía, concentrarme en mi trabajo, pero algo había cambiado. La atmósfera del lugar estaba diferente. Era como si el aire estuviera más denso, más pesado. El silencio se sentía opresivo. Decidí tomar un descanso y caminé hacia la sala de descanso. El café que preparé no me ayudó a calmarme. El sonido de las tazas y las sillas resonaban en la quietud de la oficina, y por un momento me pregunté por qué nadie más estaba allí para hablar conmigo. No se trataba de miedo, sino de una sensación de incomodidad. Algo no estaba bien. De repente, escuché un ruido proveniente de la sala de servidores. Un suave zumbido que no debería estar allí. Volví a mi escritorio y con cierta reticencia, observé la pantalla de la computadora. Todo parecía estar en orden, pero algo me decía que no debía ignorar esa sensación de inquietud. Decidí revisar las cámaras de seguridad de los otros pisos, solo para asegurarme de que todo estuviera bien. Las imágenes de las cámaras eran nítidas, pero al llegar al último piso, la cámara del pasillo central comenzó a parpadear. La imagen se distorsionó brevemente y al volver en sí, vi algo extraño. En el extremo del pasillo, donde nunca había nada, una sombra se movió. No era una sombra normal. No parecía proyectarse desde ninguna fuente de luz. Era una silueta delgada, como si estuviera flotando en el aire, deslizándose hacia el fondo del pasillo. Lo único que pensé en ese momento fue, no puede ser real. Traté de darle un clic para acercarme a la imagen, pero en cuanto lo hice, la cámara se apagó. Completamente la pantalla se volvió negra. Mi corazón latió con fuerza, y en un impulso me levanté del asiento, dirigiéndome al pasillo. Quizá había una explicación lógica. Tal vez alguien había entrado sin que yo lo notara. Pero cuando llegué al final del pasillo, la luz titiló nuevamente, esta vez con más frecuencia, como si intentara decirme algo. El pasillo estaba vacío.
completamente vacío. No había nadie, no había ninguna figura. Solo la tenue luz fluorescente iluminaba la desolada oficina. Pero en ese preciso instante, escuché algo detrás de mí, un susurro bajo, casi inaudible. «Alejandro». Me giré rápidamente, pero no había nadie. La puerta de la sala de servidores estaba entreabierta, algo que no recordaba. Sin pensarlo, me dirigí hacia ella. Mientras me acercaba, un extraño calor me invadió. No era el calor de una fuente de energía, sino algo más denso, como si el aire mismo se estuviera volviendo espeso. Al abrir la puerta, todo quedó en silencio. Sin embargo, en el centro de la sala, algo brillaba débilmente. No podía ver qué era exactamente, pero el brillo era lo suficientemente fuerte como para reflejarse en las paredes oscuras. «Alejandro». La voz era más clara ahora, como un eco, algo que ya no venía del pasillo, sino de la misma sala. Fue en ese momento cuando entendí que no estaba solo. El aire en la sala de servidores se volvió más pesado a medida que me acercaba al resplandor. Mis pasos parecían quedar atrapados en la quietud, como si el suelo mismo no quisiera que me acercara más. Cada respiración me costaba más. Quería darme la vuelta, correr y salir de allí, pero mis pies no me respondían. No podía moverme. La voz, esa misma voz que había escuchado antes, volvió a susurrar mi nombre, esta vez con una dulzura que casi me hacía sentir tranquilo, como si fuera un familiar al que nunca había visto pero que esperaba con ansias. «Alejandro». No sabía si debía acercarme o alejarme, pero algo dentro de mí, una fuerza extraña, me impulsó a dar un paso más hacia el centro de la sala. Allí en el suelo, entre las filas de servidores apagados, algo brillaba débilmente. No era una luz normal, era una especie de resplandor opaco, como si algo invisible estuviera emitiendo una energía extraña, un resplandor que no tenía fuente. Me arrodillé lentamente, sin dejar de sentir esa presión en el aire. Cuando mis manos tocaron el suelo, el frío me recorrió la piel, pero no era el frío común de una oficina sin calefacción. Este era un frío más profundo, más antiguo, como si el propio edificio hubiera estado esperando algo. La luz parpadeó en la pantalla más cercana y entonces vi lo que estaba en el centro de la sala, una pequeña caja de metal, oxidada, que no parecía haber estado allí antes. Era como si hubiera aparecido de la nada, de un lugar que no podía ver. A medida que me inclinaba para observarla más de cerca, la presión en el aire aumentó, como si algo invisible me estuviera empujando hacia atrás. Y entonces, sin previo aviso, la caja se abrió, no de una manera común, como si se hubiera desencajado por el paso del tiempo, sino como si una fuerza interna hubiera comenzado a empujarla. En ese instante, una ráfaga de aire frío salió de su interior, y el sonido de algo moviéndose dentro de la caja me heló la sangre. «No lo abras». La voz, que ya no era un susurro, sino un grito de advertencia, llenó mis oídos, pero era demasiado tarde. La caja ya estaba abierta. Dentro había algo que no quería ver, algo que se movía deslizándose en la oscuridad. Fue un parpadeo, un destello tan fugaz que no pude comprender lo que era, pero lo que sí supe, lo que sentí en cada fibra de mi ser, fue que no debía haber tocado esa caja. En ese momento el sistema de luces se apagó. El silencio que me rodeó fue absoluto, oscuridad total. No podía ver nada, excepto el resplandor que aún emitía la caja. Pero ahora, la luz provenía de su interior y lo que brillaba era un par de ojos. Ojos enormes, oscuros, que brillaban con una intensidad imposible, como si me estuvieran mirando fijamente, mirando dentro de mi alma. Intenté moverme, pero mis pies estaban pegados al suelo. No podía respirar, no podía pensar. Solo podía sentir esos ojos observándome, atravesándome. Era como si estuviera siendo absorbido por ellos. Como si mi ser se desvaneciera en la oscuridad. El aire se volvía más denso. La temperatura había descendido tanto que podía ver mi aliento, como si estuviera en una especie de atmósfera congelada. Entonces, como si todo a mi alrededor se hubiera vuelto líquido, el espacio comenzó a distorsionarse. Las paredes, el techo, el suelo, todo comenzó a ondular, como si el edificio entero estuviera cambiando de forma. Los sonidos, antes suaves y distantes, se fueron volviendo más intensos. El susurro se transformó en un murmullo profundo, un murmullo que parecía venir de todas partes. «Te estamos esperando». Las palabras me llegaron, no a través de mis oídos, sino directamente a mi mente, y me paralizaron. La figura dentro de la caja, ahora completamente visible,
Dejó de moverse. Lo que vi era indescriptible. Era como una figura hecha de sombra, un ser cuya presencia misma desbordaba toda lógica. Pero lo peor no era su forma, sino lo que emanaba de ella. Una sensación de vacío absoluto, de abandono, como si toda la vida en el edificio hubiera sido arrastrada por ella, como si me estuviera devorando desde adentro. «No puedes irte, Alejandro». La voz se volvió más clara, más humana, y sentí una fuerza invisible atrapándome por la cintura, inmovilizándome. No era un ser humano, pero su presencia era tan palpable que podía sentir cada palabra vibrando en mi pecho. De repente la imagen se distorsionó nuevamente, y la figura pareció desvanecerse en la luz. Lo siguiente que supe fue que estaba de pie frente a la caja vacía. La sala completamente silenciosa con el brillo apagado. Las luces del edificio se encendieron otra vez, sin previo aviso, y la realidad volvió con una brusquedad que me dejó atónito. Estaba solo en la sala de servidores, pero mi respiración seguía agitada, como si hubiera corrido por horas. Sin saber cómo, sin recordar cómo había llegado allí, me encontré en la entrada del edificio. Las luces del vestíbulo parpadeaban como si la electricidad hubiera fallado. Mi mente luchaba por entender lo que había sucedido. Miré mi reloj. Ya no quedaba tiempo para volver al trabajo. Algo en mi interior me dijo que no debía regresar, pero antes de que pudiera dar un paso más, una vez más, escuché esa voz. Esta vez, desde el fondo del edificio, más cerca que nunca. «Volverás, Alejandro. Sabemos dónde te encontraremos». Esa noche no regresé a mi casa, no pude. El miedo me envolvía, pero no era solo miedo. Era una sensación indescriptible, como si estuviera siendo observado desde todas las direcciones, como si las paredes mismas del edificio pudieran ver y sentir, pero al mismo tiempo, no podía quedarme allí. No podía simplemente huir de lo que había experimentado. La voz en mi mente seguía resonando. «Volverás, Alejandro. Sabemos dónde te encontraremos». Esas palabras me perseguían, me atormentaban. ¿Qué querían de mí? ¿Por qué me sentía tan atrapado, tan involucrado en algo que no comprendía? La sensación de estar en peligro no me dejaba, incluso cuando estaba a kilómetros del edificio, tratando de alejarme. Pero no pude. A la mañana siguiente regresé a mi casa agotado, pero sin poder descansar. No podía escapar de las imágenes, de las sensaciones. Cuando miraba a los espejos me parecía ver algo detrás de mí, algo que se desvanecía cuando giraba la cabeza. No podía contarle a nadie lo que había sucedido. Las personas a mi alrededor pensarían que estaba loco, que había imaginado todo. Pero no lo había imaginado. Lo sabía con cada fibra de mi ser. Lo que vi, lo que sentí, fue real. Ese día me mantuve en casa, sin atreverme a salir. Pero mi teléfono sonó varias veces, algo que nunca ocurría fuera de las horas laborales. Era un número desconocido. Me costó decidirme, pero finalmente contesté. Al principio, solo escuché un susurro bajo, como si alguien estuviera respirando al otro lado de la línea. «No puedes escapar, Alejandro». Mi corazón se detuvo por un segundo. Colgué la llamada, pero la sensación de estar siendo seguido no me dejó. Cada sombra, cada esquina, parecía esconder algo. Y cuando finalmente me acosté a dormir esa noche, la calma que me rodeaba solo era un velo falso. No podía escapar de lo que me había sucedido. Sabía que volvería a encontrarme con ellos. Pasaron los días, pero la sensación persistió, como si el mismo aire estuviera cargado de una presencia invisible, esperando. Y lo peor, era que empecé a pensar que no importaba dónde estuviera, nunca estaría a salvo. Habían dejado una marca en mí, algo que no podía borrar, algo que siempre estaría allí. Una tarde, 3 semanas después de esa noche, decidí regresar al edificio. Mi cabeza me gritaba que no lo hiciera, que no podía, pero una parte de mí sabía que debía enfrentarlo, que si no lo hacía, nunca podría descansar. Lo peor era que algo dentro de mí, una curiosidad oscura, me impulsaba a saber más, a comprender qué había sucedido realmente. Cuando llegué al vestíbulo todo parecía como siempre. La misma calma, la misma soledad. Pero cuando pasé por el pasillo que me había conducido a la sala de servidores, la luz parpadeó. Un temblor recorrió mi cuerpo, pero lo ignoré y seguí adelante. Al llegar a la sala de servidores la puerta estaba cerrada. Sin embargo,
Algo me decía que no podía evitar abrirla. Dentro el aire era denso, más denso que la última vez. Pero ahora no había sombras deslizándose por el pasillo, no había figuras misteriosas. Todo estaba en silencio. Entonces, algo apareció en la pantalla de la computadora central que nunca había notado antes. Un mensaje: estamos dentro de ti. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de una presencia física, de una figura que se deslizaba en la oscuridad. Se trataba de algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando a alguien como yo para liberar su poder. Algo que ya me había tocado, que había dejado una huella en mi mente y mi alma. Ya no puedes irte. Mi cuerpo comenzó a temblar. No era miedo físico lo que sentía, sino algo más profundo. Era como si estuviera siendo absorbido por las paredes, como si el edificio mismo hubiera cobrado vida y estuviera apoderándose de mi ser. De repente, las luces se apagaron de nuevo, pero esta vez, todo el edificio se sumió en una oscuridad absoluta. Ni siquiera el resplandor de la caja de la sala de servidores apareció. Solo silencio, y entonces lo entendí. No era el edificio lo que me estaba atrapando. Era yo el que había quedado atrapado. El reloj marcaba las 3:33 am, la misma hora a la que todo había comenzado. La voz que había escuchado aquella noche volvió a susurrar en mi oído, esta vez más cerca que nunca. Bienvenido a casa, Alejandro. Era una verdad que ya no podía negar. Todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado, había sido solo el comienzo. No era solo un edificio, no era solo una sombra, no era solo una voz. Era el ciclo que se repetía, y yo ahora era parte de él. La puerta se cerró detrás de mí, y el eco de mi propio nombre resonó en las paredes vacías. Y cuando la oscuridad me rodeó completamente, comprendí que no había forma de salir. Hay cosas que uno no debería contar, no porque no sean ciertas, sino porque nadie las creería. Pero después de tantos años trabajando de velador, he aprendido que el silencio también se llena de ecos, y algunos no se van nunca. Me llamo Elías Rivas, y llevo más de 20 años trabajando de noche, cuidando instalaciones de todo tipo, bodegas, fábricas, escuelas. Me acostumbré al frío, al crujir de los metales, a las sombras que se mueven solas cuando el viento sopla. Pero hubo un lugar que me cambió, uno al que nunca debí decirle que sí. Fue una fábrica abandonada en las afueras del pueblo. El edificio era enorme, con techos altos y ventanales cubiertos de polvo. Antes hacían ahí partes de maquinaria pesada, pero había estado cerrada desde hacía años. Un conocido del sindicato me ofreció el trabajo. Un turno tranquilo, Elías, solo para vigilar que no entren vándalos o animales. Pagan bien porque hay que cubrir la noche completa. Acepté. ¿Quién no lo haría? La primera noche fue tranquila. Me entregaron las llaves, una linterna, y me explicaron que debía recorrer el lugar cada 2 horas. No había cámaras, ni conexión a internet, solo una vieja radio portátil para avisos. El cuarto de vigilancia estaba en un cubículo de metal, justo a la entrada, con vista al portón principal. Caminé el perímetro. Las paredes internas estaban cubiertas de grafitis viejos. El eco de mis pasos rebotaba en el techo como si alguien me siguiera. Pero me dije que era cosa de acostumbrarse. Lo raro empezó la segunda noche. Cerca de las 3 de la mañana escuché algo que no venía del viento. Un golpe seco, fuerte, como si hubieran arrojado algo pesado al suelo. Me levanté de inmediato. Agarré la linterna y salí. Pensé que quizás había entrado alguien. Recorrí los pasillos hasta llegar al área de ensamblaje, donde estaban las máquinas más grandes, cubiertas con lonas raídas. No había nada fuera de lugar, al principio, pero entonces noté una de las lonas tirada en el piso. La levanté con cuidado esperando encontrar ratas o un gato, pero no había nada, solo un pequeño charco de agua, aunque esa zona estaba completamente techada. El agua formaba un círculo perfecto, como si alguien hubiera estado de pie allí, goteando. Me devolví al cubículo con una incomodidad difícil de explicar. Me senté frente a la radio, puse algo de música instrumental para relajarme, y traté de pensar que eran cosas normales. El edificio era viejo, húmedo,
Y yo ya no tenía 20 años como para no sentir el susto. Pero justo cuando estaba cerrando los ojos un momento, la radio se apagó sola. Pensé que se había ido la batería, pero cuando la toqué sentí un pequeño zumbido como si aún estuviera encendida. En lugar de música, se empezó a escuchar algo muy bajo, como si alguien respirara cerca del micrófono. No duró más de unos segundos y luego el sonido cesó. Miré por la ventana del cubículo, todo oscuro, todo quieto, hasta que vi una silueta pasar por el pasillo lateral. Me levanté de golpe. Agarré la linterna, salí y di la vuelta por donde la figura había cruzado. Pero no encontré a nadie. Ni un ruido, ni un rastro. Regresé al cubículo, cerré con llave, me senté. La radio encendió de nuevo, y esta vez sonó una voz que dijo con claridad helada: «No debiste volver». Ahí fue cuando supe que algo no andaba bien con ese lugar, pero lo peor todavía no empezaba. Estuve varios minutos sentado sin moverme, con los ojos clavados en la radio. Esa voz no era como una transmisión común. Sonaba como si alguien la hubiera dicho justo detrás de mí, pero desde dentro del aparato. Tenía ese tono bajo, gastado, como el de una persona que ya no habla seguido, como si las palabras le costaran trabajo. Intenté convencerme de que era una interferencia. Las fábricas viejas a veces atrapan frecuencias raras. Eso había leído en algún lado. Pero por más que giré la perilla, no volví a encontrar ninguna señal, solo estática. Y entonces noté algo más inquietante. La hora del reloj digital del cubículo estaba mal. Marcaba las 12:08, pero yo sabía bien que ya eran más de las 13:00. Lo confirmé en mi reloj de pulso y en el celular. Todos los relojes daban la misma hora, menos el del cubículo. El tiempo ahí dentro parecía ir por su cuenta. Volví a hacer mi ronda. No porque tuviera ganas, sino porque sentía que si me quedaba quieto, algo podía acercarse. A veces, moverse es lo único que hace que las cosas se mantengan lejos. Llegué al fondo del edificio, donde estaban los vestidores viejos. Nunca había entrado, pero esa noche, no sé por qué, la puerta estaba entreabierta. Dentro, el olor era diferente. No era solo humedad y polvo. Había algo más. Como si el aire estuviera estancado, cargado de un olor a metal y a madera mojada. Las bancas estaban cubiertas de hojas secas, aunque no había ventanas. Y justo en medio del cuarto, sobre una de las bancas, había una chaqueta colgada. Era igual a la mía, exactamente igual, incluso con el nombre bordado E. Rivas. Me quedé helado. No la había dejado ahí. Nunca había entrado a ese lugar. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en mi mano, y al tocarla, la tela estaba tibia, como si alguien la hubiera estado usando hasta hacía poco. Di media vuelta para salir, y entonces lo escuché. Un susurro justo detrás de mí. «No cierres la puerta». Me giré de inmediato. No había nadie. Pero la puerta se cerró sola, lenta, sin apuro, sin viento, solo, cerrándose. Corrí. Empujé con todas mis fuerzas. La puerta cedió, chirriando como si no hubiera sido abierta en años. Volví al pasillo principal con la respiración agitada. No volví a mirar atrás. De regreso en el cubículo, me encontré algo que me dejó sin palabras. Había un cuaderno abierto sobre la mesa, uno que no estaba ahí antes. En la primera hoja, con letra negra y torcida, decía: «Bitácora del turno de noche». Pasé las páginas. Eran notas una tras otra, turno tras turno. Descripciones detalladas de los ruidos, los pasillos, la radio, los susurros, las voces. Incluso hablaban del vestidor, de la chaqueta y del reloj que no marcaba la hora real. Pero lo que me paralizó fue leer esto, al final de la última página. Elías Rivas, turno 31, aún dentro. La letra era mía, exactamente la mía. Cerré el cuaderno de golpe. Ya no sabía si estaba soñando, si era alguna clase de truco, si había inhalado algo raro. Pero una cosa era segura: yo no había escrito eso. O al menos, no lo recordaba. Y en ese momento lo supe. O mejor dicho, lo sentí. Algo dentro de ese edificio me estaba observando desde el primer día. Algo que conocía mi nombre, que sabía mis horarios, que esperaba mis recorridos, y que no tenía intención de dejarme salir.
Afuera, la noche seguía tan quieta como siempre, pero yo ya no veía el mismo lugar. Sentía como si todo el edificio respirara, como si en cada rincón de esa fábrica abandonada hubiera algo despierto, algo que antes solo observaba, pero ahora empezaba a moverse. Volví a mirar el cuaderno. La última página tenía una nueva línea. No la había visto cuando la cerré, y estaba escrita con la misma letra que la anterior. Esta vez no te vayas. No sé si fue miedo o terquedad, pero arranqué la hoja con rabia. La rompí en pedazos y la metí en el basurero. El sonido del papel desgarrándose fue lo único que rompió el silencio. Ni la radio, ni el viento, ni siquiera los ruidos de la estructura respondieron. Y eso me dio más miedo que cualquier cosa. El silencio. Era absoluto. No aguanté más. Revisé mis cosas. Agarré las llaves y decidí salir. El reloj del cubículo seguía marcando 12:08, pero mi celular decía que ya faltaban 15 minutos para que amaneciera. Me dije que si llegaba al portón principal, me iría y no volvería jamás. Pero cuando salí del cubículo, la fábrica ya no era la misma. Los pasillos se habían alargado, literalmente. Lo noté al caminar por el corredor principal. Donde antes estaban las oficinas, ahora había más puertas, más tubos colgando, más sombras, como si el edificio hubiera crecido mientras yo le daba la espalda. Y entonces escuché pasos, no los míos, eran pausados, pesados. Provenían de uno de los pasillos que antes llevaban al área de carga. Apagué mi linterna, instintivamente, y me escondí detrás de una columna. Desde allí, pude ver la figura, alta, delgada. Caminaba erguida, sin prisa, como si supiera exactamente a dónde iba. No tenía rostro visible, solo una especie de capucha hecha con lo que parecía ser un uniforme de velador, igual al mío. El corazón me retumbaba en el pecho. Cuando pasó cerca de mí, el aire se volvió espeso. Sentí un escalofrío desde la base del cuello hasta los talones. Y por un instante, me pareció que esa cosa se detenía, como si pudiera olerme en la oscuridad. Pero siguió su camino. Lentamente dobló en la esquina y desapareció entre las sombras. Aproveché para correr, no miré atrás. Llegué al portón. Estaba cerrado, pero las llaves seguían funcionando. Lo abrí. Crucé. Y en cuanto estuve fuera, el aire cambió. Volvió a tener ese olor normal de la madrugada. Cigarrillos, neblina, tierra fría. Me giré para mirar el edificio una última vez. Ya no estaba. En su lugar, solo quedaba un terreno baldío, con algunos cimientos viejos sobresaliendo del suelo, como costillas de algo que se había derrumbado hace mucho tiempo. Revisé mi celular. Ya eran las 6:03 de la mañana. Me quedé parado ahí, con las llaves del portón todavía en la mano, temblando. Me las guardé sin saber por qué. Me alejé caminando, sin mirar atrás, con la sensación de que algo, o alguien, me había dejado ir. Solo por ahora. Desde ese día, no he vuelto a trabajar de velador. No por miedo, aunque no lo niego, sino porque siento que cada vez que cae la noche, la fábrica podría volver a aparecer. Y si algún otro toma ese turno, ojalá lea el cuaderno a tiempo. Nunca imaginé que un simple turno nocturno podría cambiar mi vida para siempre. Mi nombre es Martín y trabajo en un hospital bastante antiguo en las afueras de la ciudad. Cuando acepté el turno de noche, pensé que sería solo otro turno aburrido y largo, como tantos otros. Nunca pensé que esa decisión me llevaría a vivir una experiencia que me perseguiría por el resto de mis días. Todo comenzó una noche fría de otoño. El aire era denso y pesado, casi como si el mismo hospital estuviera respirando, esperando algo. Era la primera vez que estaba a cargo de la recepción durante la noche, y aunque ya había trabajado antes en este lugar, la soledad del turno nocturno siempre me había inquietado. Estaba acostumbrado a escuchar los murmullos de los pacientes, los pasos apurados de los médicos, pero esa noche todo estaba en un inquietante silencio. Los pasillos eran vacíos, como si el hospital hubiera sido abandonado, o peor, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Había algo extraño en el ambiente. A medida que la noche avanzaba,
Las luces del hospital comenzaban a parpadear intermitentemente, lo que no ayudaba a calmar mis nervios. El sonido del aire acondicionado, que normalmente se escuchaba de fondo, ahora parecía retumbar en la quietud de la noche. De vez en cuando el sonido de un monitor cardíaco interrumpía el silencio, pero rápidamente se desvanecía, dejándome en un estado de tensión constante. A las 2:30 am todo parecía estar tranquilo. Solo quedaba una sala ocupada, la número 3, en la que se encontraba un paciente anciano con varias complicaciones. De todas las habitaciones, esa era la más alejada y la más aislada. El equipo médico ya había hecho su ronda, y no se esperaba nada fuera de lo común. Decidí hacer mi ronda y comprobar cómo estaba todo. Cuando llegué a la sala 3, la puerta estaba entreabierta. Al principio, no le di mucha importancia. La mayoría de las veces, las puertas no quedaban completamente cerradas, pero algo en el aire me hizo detenerme un momento. Una sensación extraña, como si algo estuviera por ocurrir, se apoderó de mí. No había ningún ruido dentro. Normalmente, el anciano paciente hacía algunos ruidos suaves, como si murmurara o respirara de forma entrecortada, pero esa noche, todo estaba en un silencio sepulcral. Empujé la puerta lentamente y entré. La luz de la lámpara sobre la mesa de noche titilaba con el mismo parpadeo molesto que se había vuelto común en todo el hospital. Miré al paciente, su rostro pálido y tranquilo, aparentemente dormido, pero algo no estaba bien. El aire en la habitación parecía más denso, como si algo lo estuviera oprimiendo. Mi mirada se desvió hacia la ventana, que se encontraba parcialmente abierta, y aunque me extrañó que estuviera así, no presté mucha atención. Lo que me llamó más la atención fue la sombra que se proyectaba en la pared. Aunque no había ninguna fuente de luz que pudiera haberla originado, esa sombra no tenía forma definida, pero se movía de manera extraña, como si tuviera vida propia. Estaba más allá de mi comprensión racional. No pude apartar la vista de ella. Sentí como mis piernas se volvían pesadas y un sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda. Cerré los ojos pensando que todo era producto del cansancio, pero cuando los abrí de nuevo, la sombra estaba más cerca. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo me empujaba a salir de la habitación, pero algo más profundo, me retenía allí. Miré al paciente nuevamente, y por un breve momento, juré haberlo visto sonreír. Un gesto que no era natural, no era el tipo de sonrisa que un anciano podría hacer en su estado. Fue una sonrisa torcida, como si estuviera al tanto de algo que yo no entendía. El sonido de un sutil susurro me hizo girar rápidamente. En ese momento, sentí que me ahogaba. «Vete. Ahora». La voz era débil, pero clara. No pude identificar de dónde venía, pero se filtró por todo mi ser, como si estuviera dentro de mi cabeza. No sabía si era mi mente jugando conmigo, pero el miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo, salí corriendo de la habitación. A medida que corría por los pasillos, la sensación de que algo me estaba persiguiendo aumentaba. Miraba sobre mi hombro, pero no veía a nadie. Sin embargo, el eco de pasos resonaba en las paredes, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Mi respiración se aceleraba, y las luces que antes parpadeaban con calma ahora se apagaban por completo, dejándome en la oscuridad más total. Finalmente, llegué a la estación de enfermería, donde los otros trabajadores estaban concentrados en sus tareas. Nadie pareció notar mi agitación, pero algo en sus miradas me decía que tal vez no estaba tan solo como pensaba. Decidí contarles lo que había experimentado, pero antes de que pudiera abrir la boca, uno de los enfermeros, Carlos, me miró fijamente y dijo algo que me dejó helado. «¿Viste algo en la sala 3?» La pregunta me congeló. ¿Cómo sabía él de esa habitación? ¿Qué significaba? La mirada de Carlos me inquietó profundamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta todo el tiempo. Antes de que pudiera hacer una pregunta más, él se inclinó hacia mí y susurró, con una voz grave, que parecía resonar en cada rincón de la habitación. «La sala 3 no es como las demás. Nadie habla de ella, pero todos saben que algo extraño ocurre allí. Es como si los que entran nunca salieran igual». Mis pensamientos se entrelazaron, tratando de comprender lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía ser posible que un hospital como el nuestro
tuviera una habitación con un pasado tan oscuro. Carlos continuó, pero de manera cautelosa, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Hace años un paciente llegó a esa sala. Estaba gravemente herido, pero lo curioso es que nadie recuerda exactamente cómo llegó allí. No tenía familiares, ni amigos, nadie que lo pudiera identificar. Solo él y la sala. Nadie sabe qué pasó con él, pero desde entonces esa habitación ha sido diferente. El sudor comenzó a recorrer mi frente nuevamente, y no pude evitar preguntarme si lo que había experimentado esa noche tenía alguna conexión con las historias que Carlos me estaba contando. La figura que vi, el susurro, todo parecía cobrar sentido de una forma que no quería aceptar. Entonces, ¿qué pasa en la sala 3? Le pregunté, mi voz temblorosa intentando sonar más tranquilo de lo que me sentía en ese momento. Carlos se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando, y luego dijo, con una mirada llena de seriedad, no lo sé con certeza, nadie lo sabe, pero siempre que alguien entra allí hay algo, un tipo de energía. La gente dice que puede sentirla. Es como si la habitación misma estuviera viva, esperando a algo. El paciente que murió ahí dejó algo atrás, y eso algo no se ha ido. Algunos dicen que la sombra es la manifestación de lo que quedó. Otros creen que simplemente está esperando. Mis manos comenzaron a temblar mientras intentaba procesar lo que Carlos me había dicho. Pensé en el susurro que había escuchado, en la sonrisa macabra del paciente, en la sombra que se movía sin ninguna lógica. ¿Qué estaba ocurriendo en esa habitación? ¿Acaso algo sobrenatural estaba involucrado o simplemente mi mente me estaba jugando una mala pasada? Pero no pude ignorar lo que sentí esa noche. Sabía que algo más estaba presente en ese hospital, algo que no tenía explicación racional. Era como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida y se estuviera extendiendo por los pasillos. Intenté cambiar de tema, pero la imagen de la sala 3 no me dejaba en paz. Después de un largo rato, la idea de regresar a esa habitación comenzó a consumir mi mente. Necesitaba entender lo que realmente estaba pasando. Decidí que al día siguiente, después del turno, iría a investigar por mí mismo. No iba a dejar que esta experiencia me persiguiera sin tener respuestas. La noche continuó de forma inquietante, pero nada más sucedió. Los demás colegas parecían ajenos a lo que había experimentado, y traté de hacer lo mismo, concentrándome en las tareas rutinarias. A medida que el turno llegaba a su fin, me sentía más ansioso, como si el horario normal hubiera terminado, pero la oscuridad seguía acechando. Al finalizar mi turno, tomé la decisión. Me dirigiría a la sala 3. No podía quedarme con la incertidumbre. La sala estaba al final de un pasillo largo, que ahora me parecía más oscuro de lo habitual. Mis pasos resonaban en las baldosas frías mientras me acercaba. La puerta, como esperaba, estaba entreabierta, invitándome a entrar. La luz parpadeante de la lámpara dentro hacía que todo pareciera aún más sombrío, más amenazante. Tomé aire profundamente y empujé la puerta con cautela entrando en el interior. El ambiente dentro de la habitación era denso, como si el aire estuviera impregnado de algo pesado. El paciente ya no estaba allí, pero algo en la atmósfera de la sala me decía que, de alguna manera, todavía permanecía. La silla junto a la ventana, que antes había estado vacía, ahora parecía estar ocupada por una figura difusa. Mi corazón dio un vuelco. No podía ver bien qué era, solo una presencia, como una sombra en la esquina de la habitación. La luz parpadeó nuevamente y cuando volví a mirar la figura ya no estaba. El susurro volvió, esta vez más fuerte, más claro. «Martín, ¿te atreves a quedarte?» Mi sangre se heló. No podía ser real, pero lo era. El hospital, la sala, la figura, todo cobraba vida de una manera que no podía comprender. Sin pensarlo, salí de la habitación y corrí, como si algo invisible me empujara, hasta que llegué a la estación de enfermería. Mis piernas temblaban, mi cuerpo estaba empapado en sudor frío. Estaba exhausto, pero una sola pregunta no dejaba de rondar mi mente. ¿Qué había sido esa figura?
Mi rostro reflejaba el terror que sentía. Necesitaba hablar con alguien más, pero las palabras se me atascaban en la garganta. No estaba seguro de si lo que había visto era real o producto de mi mente, pero sabía que algo oscuro y perturbador estaba sucediendo en ese hospital. La sensación de que no estaba solo nunca se fue. Alguien, me estaba esperando. La mañana llegó como siempre, pero la sensación de terror seguía latiendo en mi pecho. Salí del turno con la cabeza llena de preguntas, pero también con un sentimiento incómodo, como si algo me estuviera observando desde las sombras. Intenté olvidarlo, pero era imposible. No importaba cuánto lo intentara, las imágenes de esa habitación, la figura difusa y el susurro que parecía seguirme no dejaban de atormentarme. Esa tarde, mientras trataba de descansar, recibí una llamada inesperada de Carlos. «Martín, necesito que vengas al hospital. No es algo que pueda explicar por teléfono, pero lo que ocurrió anoche es peor de lo que te imaginas». La voz de Carlos estaba tensa, como si hubiera perdido toda su compostura. Sin pensarlo, me dirigí al hospital una vez más, aunque sabía que algo mucho más grande que mi comprensión estaba en juego. Cuando llegué, Carlos me esperaba en la entrada. Tenía una expresión grave, casi como si hubiera visto algo que nunca debería haber visto. Su cuerpo se movía de manera inquieta, como si intentara evadir algo, y sus ojos no dejaban de mirar hacia atrás, como si temiera que algo lo estuviera siguiendo. «¿Qué ha pasado, Carlos?», le pregunté tratando de mantener la calma, pero mi voz traicionaba la ansiedad que sentía. Carlos respiró profundamente y me condujo hacia un pasillo apartado, el que normalmente usaban los médicos para sus recesos. Era la misma dirección hacia la sala 3, pero esta vez no se sentía tan vacío como antes. La atmósfera estaba cargada y podía sentir la presión en el aire. «No sé si debo contártelo, Martín, pero anoche fue el peor turno que he tenido». Me miró directamente a los ojos y vi el miedo en su rostro. Era un hombre que había visto cosas extrañas en su vida, pero nunca había visto algo como esto. Cuando terminé mi turno fui a revisar la sala 3. No lo hice por curiosidad, sino porque sentí que algo no estaba bien. Y ahí, en la oscuridad, encontré algo que nunca pensé que vería. El paciente de esa sala ya no estaba. Pero no era eso lo que me asustó. Lo que vi fue algo mucho peor. Algo que estaba esperando. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba sus palabras. Algo estaba esperando. Carlos continuó, y pude escuchar el temblor en su voz. Vi algo en el reflejo de la ventana. No era mi reflejo. No era una persona. Era una figura, y estaba detrás de mí. Se movía como si no tuviera un cuerpo, pero se alzaba con una presencia oscura. La habitación estaba completamente helada. Cuando traté de irme, la puerta no se cerró. Algo me detuvo, como si la misma habitación me estuviera reteniendo. Una ola de escalofríos recorrió mi columna vertebral. Carlos había experimentado lo mismo que yo, pero había ido más allá. Su valentía lo había llevado a enfrentarse a algo más terrible de lo que se podía comprender. Y entonces, Martín, lo peor pasó. La figura habló. Mis manos temblaban mientras esperaba que continuara. Me susurró al oído con una voz que no era humana. «¿Por qué no te quedas?», dijo. Y lo peor fue que no pude moverme. Mis piernas no respondían. Estaba completamente paralizado. Un sudor frío comenzó a acumularse en mi frente. ¿Era esto lo que había experimentado yo también? La sensación de estar siendo observado. El susurro que me hablaba. Estaba claro ahora que no estaba solo en esa habitación, ni en el hospital. ¿Qué hizo después?, le pregunté, incapaz de contenerme. Carlos cerró los ojos por un momento, como si reviviera ese instante, y luego los abrió lentamente. Cuando finalmente logré moverme, salí de la habitación tan rápido como pude. Pero algo más ocurrió, Martín. Algo muy extraño. Cuando miré hacia atrás, vi que la figura no estaba en la ventana. Estaba detrás de mí. La palabra figura retumbó en mi mente. La misma figura que había visto. La misma sombra que se movía sin lógica, como si fuera parte de la misma oscuridad. ¿Estás diciendo que esa cosa sigue aquí?, pregunté con la voz entrecortada. Carlos asintió lentamente. No solo sigue aquí, Martín.
Parece que está buscando algo que no debemos encontrar. En ese momento, me di cuenta de que no era solo el hospital lo que estaba siendo afectado. Era todo lo que estaba a su alrededor. El aire, el tiempo. Todo parecía cargado por esa presencia oscura. Y ahora, algo había comenzado a despertar. Nos dirigimos al lugar donde todo comenzó. La sala 3. Nos quedamos allí, en silencio, observando la puerta entreabierta, esperando que la sombra no volviera a salir. Pero sabíamos que tarde o temprano, algo más ocurriría, algo que cambiaría todo. Y esta vez, no podríamos huir.